Javier Ignacio Fragoso, que viene de Tlaxcala. Y una particularidad de Javier es que él tiene voz de soprano. En Tlaxcala parece ser que esta voz es bastante común y creemos también que la voz, la fisonomía de la voz también tiene mucho que ver con las regiones. México es tan rico y tan variado en sus estados y este efecto tiene también en las voces. Entonces, así como en Rusia se dan muchos bajos, así como en la meseta central de México se dan muchos tenores, pues en Tlaxcala se dan muchas voces femeninas de hombres. Entonces, con ustedes, dejo de ti, Manuel M.